Qué bien, Juan Carlos. A ver, háblame, a ver si se te escucha. Pues espero que me escuches bien. Me he puesto una diadema que es más profesional para que no haya retorno. Y bueno, espero que me escuchéis todos bien. Tú me escuchas bien, ¿no? Yo te escucho perfectamente. Qué fantástico. Bien, Juan bien, bien, Carlos, bien, ¿cómo se bien, nota el bien. nivel, eh? Ay, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Bien. Pues estaba diciendo que marca la diferencia contigo. Hoy tenemos la inmensísima suerte de estar contigo. Mm, Estamos, que sepas que estamos en directo también por Facebook, que estamos en directo sí. en Instagram, y además va a quedar todo registrado y todo subido, incluso en el canal de YouTube, y que tenemos vamos, el privilegio de, en tu agenda, de que nos encuentres un hueco y concedernos estos Muchísimas 20 gracias. minutos frenéticos de experiencia de aprendizaje. Pues muchas gracias, Concha. El primero también felicitarte por la labor que estás haciendo altruista y que sin duda le va a resultar útil a muchísimas personas. Haremos lo que podamos y en lo que podamos ayudar, pues ayudaremos. Claro que sí. Bueno, pues mira, al comienzo me gusta presentarte, pero principalmente te vas a presentar tú, aunque yo te voy a hacer una breve introducción, avisar también a todos estos escuchantes y videntes, los que nos están también viendo, que pueden hacer las preguntas principalmente al final, pero que si alguien quiere hacer la pregunta antes, que no importa, porque yo estoy aquí boli en mano y cuaderno en mano para poder tomar nota y que no se nos escape ninguna de las preguntas que vayan a formular sobre este tema tan de actualidad, como Mm. son las inteligencias múltiples. Entonces, bueno, ya es la hora. Voy a dar paso a tu presentación, a Carlos Pérez, médico psiquiatra, que además es especialista en gestión del estrés, diagnóstico y en el aspecto también de detectar todo esto que está relacionado también con las inteligencias múltiples, y tú has desarrollado tu carrera también en el ámbito militar. Pero bueno, más allá de eso, cuéntanos también desde tu perspectiva que tú quisieras resaltar sobre ti mismo, y luego ya pues pasamos a lo que serían las preguntas que tengo preparadas para ti, porque en un momento tan de resiliencia, ¿no? De reseteo de quiénes somos, de qué hacemos, de cómo podemos vivir esta nueva situación, pues este tema la verdad es que es de tremenda actualidad. Bueno, te presentas brevemente si quieres y luego paso yo a las preguntas. Bueno, yo como presentación le has dicho suficiente y a mí mi pasión es la neurociencia, como tú bien sabes, que hemos hablado más veces, he colaborado contigo en tu gabinete otras veces, es la neurociencia, especialmente la neuroplasticidad, y en el tema de hoy lo que estamos hablando es de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué nos aporta la inteligencia? ¿Y cómo se puede valorar o evaluar la inteligencia? Ese es el trabajo que tendríamos para hoy. Entonces, pues adelante con tus preguntas. Si quieres, te hago una pequeña introducción de lo que yo entiendo que es inteligencia y de alguna forma luego, pues sobre eso, preguntas o preguntáis lo que consideréis oportuno. Para mí, la inteligencia, tal y como se mide o como se ha medido durante muchísimos años, ha sido algo que bien sabes que ha sido un fracaso porque se ha cuantificado, así se ha buscado una inteligencia lineal, matemática, y realmente eso ha sido siempre un absurdo. O sea, diferenciar a personas, a unos seres con otros, porque contesten más rápido a una pregunta o un cálculo, no sirve para nada. Si vemos, por ejemplo, que lo que es la inteligencia resumida o definida en asuntos en un punto de vista técnico, vemos que la definición es el resultado de un proceso cognitivo tras un ejercicio de observación e interpretación y la posterior valoración. La inteligencia es relacionar diferentes conceptos y elementos aislándolos del entorno para validar con mayor precisión su significado o solución. Es decir, la inteligencia es algo que tenemos desde el inicio de la especie. Es lo que nos ha enseñado a evitar que nos coman y a comernos a otros. Y por eso somos la cúspide de las especies, porque hemos desarrollado inteligencia que otros seres no la han desarrollado.
Pero después de esta definición, que puede ser muy técnica, veamos, por ejemplo, en un efecto, en una cuestión práctica, ¿qué es inteligencia? Decimos, una persona, por ejemplo, un pastor, una pastora. Entiendo que cuando diga sujeto, cuando diga individuo, me refiero a hombres y mujeres, Sí, evidentemente, sí, sí, ¿vale? sí. Ya no Correcto, tenemos pues género, lo sí, amplificamos. También solo exactamente, sino, pero para exactamente. amplificar nos comemos mucho tiempo con eso. Ahí Que nadie está. se, Bien, veamos por ejemplo, sí, perdona, es que se te corta. que digo que nadie se sienta excluido por si no No, es espero que no. masculino o femenino, sino que realmente englobamos. Exactamente. Bien, es una definición técnica. Veamos, por ejemplo, lo que yo entiendo por inteligencia. Es decir, vemos, por ejemplo, un pastor y el vecino del tercero izquierdo de una gran ciudad. Decimos, vale, un pastor tiene muy poco contacto pues, con la tecnología, con el mundo actual que nosotros conocemos. Vale, su misión y su trabajo es estar en el campo, cuidar a sus animales, regresar por la noche, guardarlos y darles de comer. Podemos pensar, bueno, qué poca inteligencia hay ahí, porque realmente la inteligencia tiene más acceso, más posibilidad el vecino o la vecina del tercero izquierda de una gran ciudad, ¿vale? Porque tiene Instagram, porque tiene Facebook, porque maneja un WhatsApp, es decir, conoce tecnologías. Pero realmente si vemos lo que en sí significa inteligencia es la capacidad de un ser humano para desenvolverse en su entorno con un éxito que le permita llevar una vida adecuada a lo que desea. Eso es inteligencia. ¿Por qué? Qué bonita Eh, definición, qué bien la has quedado, sí, Carlos, muchas qué bien gracias. la has quedado. Yo ahora veía, hace unos días veía, por ejemplo, los campos de refugiados de sirios en el sur de Turquía y veías que hay gente que por el aspecto no diferencias lo que es un pastor, ¿vale? Del señor del tercero izquierda de Alepo, ¿vale? Que era un oficinista o un banquero. Y dices, esta noche en el campo están solos, y el pastor sabe cómo sobrevivir porque conoce cómo se cazan animales, cómo se puede cultivar, cómo se puede solucionar un problema de temperatura, cómo conseguir comida, pero el señor de la izquierda no sabe nada. Entonces decimos, ¿quién es el inteligente? Pues el inteligente o el que tiene más inteligencia es el que en su medio se encuentra satisfecho con lo que hace y le produce una satisfacción y una posibilidad de vivir en su entorno. Si metemos al pastor y le mandamos a una ciudad y le mandamos a que le damos un WhatsApp o le metemos en el Carrefour, en el Corte Inglés, el pobre no sabe qué hacer, se sentirá tan abrumado que saldrá corriendo. Por tanto, todas las inteligencias, si te ayudan a sobrevivir, a sentirte bien en tu entorno y conseguir los objetivos que necesitas para conseguir una comodidad y una forma de vida, eres inteligente. Bien, ¿qué ocurre? Que todo Está, esto, vale, está bien. Ahora tenemos, por ejemplo, discúlpame, que ver, ¿sí? perdona, digo, discúlpame que te interrumpa porque justamente con los ejemplos que estabas poniendo, yo creo que todos tenemos así en el, en el recuerdo colectivo, por llamarlo de alguna manera, Sí. la película de Cocodrilo Dundee, ¿no? Y es Mm. en el momento en el que este de ciudad se va allí y no sobreviviría, Exactamente, no llega exactamente. por él y a él le pasa lo mismo cuando viene a la ciudad, ¿no? Que es como, ¿y esto qué es? Y Claro, una farola, ¿sabes? Pues un poco claro, así, claro, claro. para que entendamos Exactamente. todo, para que sea lo más aterrizado posible. Ujú. Perdón, he interrumpido, discúlpame. No, ¿Puedes no, continuar? continuaba y ya luego ya cambiamos si quieres para otro aspecto. Lo válido realmente de la inteligencia no es la métrica que vamos a explicar más adelante, que es lo que estableció Binet hace más de 100 años, sino lo que merece la pena cultivar es una inteligencia abstracta. Ejemplo, para que sea más comprensible. Yo pretendo cruzar un río y estoy en esta parte de la orilla, tengo que llegar a la otra parte porque sí, porque es una necesidad vital que tengo que hacer. Entonces, una forma es meterme por el agua y cruzar al otro lado, pero ¿qué puede pasar? Que me lleve la corriente y que me ahogue. ¿Por qué? Porque no he observado, no he interpretado y no he valorado el riesgo. O sea, la inteligencia lo que me dice, tengo que saber
qué fuerza lleva la corriente, intento saber qué profundidad tiene el río, intento saber cuánto peso, intento saber si tengo fuerzas para llegar hasta el otro lado del río, hasta el otro lado, hasta la otra orilla, y esa valoración de esos riesgos es una capacidad de inteligencia abstracta. ¿Qué pasa cuando alguien intenta cruzar con un 4x4 por un río porque cree que en un 4x4 no se va a hundir y se lleva el coche la corriente y se mueren todos? Porque no han hecho ninguna de estos 3 pasos elementales, ¿vale? Que es la valoración, ¿vale? Es la interpretación y luego la capacidad que tienen de realizar ese acto o esa acción. Eso es inteligencia. Por eso la gente más torpe comete errores fatales y la gente menos torpe comete menos errores fatales. Básicamente la inteligencia iría por ahí. Vale. Entonces, ¿cómo podríamos definir un test de inteligencia? No te escuché lo último. ¿Cómo podemos valorar un test de inteligencia y en Uh-huh. qué diría existe? Bueno, los test de inteligencia se inventaron, como te decía, eso tú bien sabes, hace ya 100 años. En 1905, pues Alfred Binet, que era un psicólogo de aquella época, el tío vio que dice, bien, ya sabemos lo que es más o menos la inteligencia y también conocemos lo que es la inteligencia abstracta. Pero en aquella época, por ejemplo, los alienistas, o como se conocía entonces a los patólogos mentales, a psiquiatras, psicólogos, Sí. ¿qué decían? Que no había un modo de medir la inteligencia. Pues estaban los idiotas, que eran el top 10 de lo más tonto, luego los imbéciles, que eran los menos afortunados con inteligencia, y luego estaban los tontos, que eran los prácticamente despreciables. Pero aún así, Binet quiso ir un poco más allá y dijo, bien, dentro de estos idiotas yo quiero saber cuál es el menos idiota y el más idiota. Entonces desarrolló una técnica que es lo que se conoce como coeficiente intelectual. Entonces lo ensayó con sus hijas y dice, vamos a ver, ¿cómo hago esto? Bien, si por ejemplo un niño de 10 años realiza una tarea, digamos, compleja, en el mismo tiempo que lo hace otro niño de 12 años, a eso vamos a llamarle un coeficiente que se llamará 120. Y así, en esa métrica, se empezaron a establecer los test de inteligencia que todavía hoy andan por ahí, lamentablemente, funcionando. ¿Qué ocurrió con eso? Que durante muchos años sí que se pudo, de alguna forma, sin banalizar, pero sí consiguió, durante alguna forma, medir quién era más rápido respondiendo o quién era más rápido comprendiendo. Que eso no quiere decir que una persona que calcule muy rápido sea más listo que otra. De hecho, por ejemplo, un informático, un matemático que haría, por ejemplo, un test de inteligencia mucho más rápido que un filósofo, no quiere decir que sea más inteligente, sino que piensa matemáticamente más rápido. Entonces ahí nos meteríamos ya en las otras inteligencias que ya más adelante vamos a desarrollar. Pero en realidad, dime, perdóname. No, sí, que te digo que sí, que ya veremos la inteligencia, sí. Claro, realmente se planteó en un planteamiento de capacidad cognitiva y de reacción en esa capacidad cognitiva. Vale, entonces lo que buscaba era el razonamiento, la comprensión, la memoria y el tiempo de reacción. Él buscó un factor elemental para valorar todo eso, que era el tiempo, que es lo que no se hacía antes. Antes decía, bueno, pues este es muy torpe, o este es muy listo, o este discurre más que el otro. Pero bien, ¿en cuánto tiempo discurre más que el otro? Y eso es lo que este hombre pues dice, vamos a medirlo. Y lo midió y empezó a darle esas métricas de 120, 140, 150. Actualmente está en 150, 140, la gente muy lista está en 180, pero no nos dice nada, porque eso es un tipo de inteligencia, es un tipo de capacidad de respuesta cognitiva a un estímulo o a un esfuerzo o a una interpretación de algo. Generalmente suelen ser capacidad espacial, de cálculo, de memorización, etcétera. Pero, insisto, no nos sigue diciendo si esa persona es más inteligente que otra, sino que piensa más deprisa sobre ese asunto en concreto. Veremos luego, por ejemplo, el efecto Flynn, que se puede desarrollar al final de este tema, es que dicen, hemos desarrollado una inteligencia abstracta muy amplia y si a un sujeto le pones un test ahora y lo hace y saca 130, se lo haces a la semana siguiente y va a ser 150. No es que sea más listo, sino que sea más familiarizado con ese tipo de test. Entonces no estamos logrando nada, no vale para nada. O sea, alguien que ha hecho 20 test de inteligencia, el 21 pues va a sacar mucha más nota, aunque sea más torpe que el que hace el primero.
Con lo cual, ese tipo de valoraciones pues ha quedado, yo creo que en mi opinión, obsoleta. Y entonces, ¿tú dirías que nuestra inteligencia también como que se hubiera sufrido como una evolución a nivel, porque es verdad que no o teníamos menos variedad de medios? No, lo cierto es que hay muchos trabajos sobre eso y somos bastante menos inteligentes que nuestros ancestros de hace 200 o 300 años. ¿Por qué? Me alegra que lo Porque digas, me alegra que lo digas tú. me alegra que me haga usted esa pregunta. Es cierto, pero no lo sé. Aquí, por ejemplo, tenemos Nijus, que este es un tipo de la Universidad de Ámsterdam, un psicólogo muy bueno, que experimenta sobre todo eso, y el tío dice que somos bastante más torpes que nuestros ancestros de hace 150 años. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban desarrollar una respuesta cognitiva mucho antes que nosotros, por una mera necesidad de supervivencia, ¿vale? Con lo cual, ¿qué ocurre? Eran más listos. Y eran más listos esas mismas pruebas que luego se han hecho a gente 100 años más tarde. Nosotros éramos mucho más lentos. Dices, ¿cómo es posible que un tipo del año 1850 o 1700 no sé cuánto sea más inteligente? Sí, sin duda ninguna lo es, porque es capaz de responder con acierto mucho más rápido que nosotros. Hablamos a lo mejor de un segundo, aquí él habla de 50 milisegundos, pero decimos, vale, somos más torpes, un segundo más torpes, pero vamos a pensar una cosa, en la cantidad de cientos de miles de decisiones que tomamos al año. Cada decisión, súmale un segundo y al final del año tendrías 2 semanas, una semana, 14 días para descansar o para dedicarla a otras cosas. Es decir, vamos empeorando. ¿Por qué? Porque en los últimos 100, 150 años no hemos hecho más que inventar cosas. La explosión que ha ocurrido desde 1860, 1840 hasta aquí, desde que empezamos con la lanzadera a fabricar camisas y ropa con una máquina de coser, que aquello fue una revolución industrial tremenda. Luego llegó el carbón, luego llegó el vapor y todo ha sido un crear y hemos creado una cantidad tremenda de máquinas, hemos creado teléfonos, hemos creado calculadoras, hemos creado transporte, trenes y hemos creado hasta ordenadores. ¿Y qué ha ocurrido? Que hemos desarrollado máquinas para que inventen por nosotros, para que piensen con nosotros. ¿Cuál es el camino? Uno puede pensar, si la trayectoria es esa, en 1.000.000 de años seremos una especie de ameba, con bracitos que tocará pantallitas, pero no nos hará falta pensar, ni discurrir, ni hablar de una forma con un conocimiento específico, porque lo tenemos todo en una pantalla. Eso está ocurriendo ahora. Sí, mira, yo estaba pensando ahora cuando estaba escuchando, digo, antes yo, claro, mucha más joven y tal, pero me sabía un montón de teléfono de memoria. Sí, yo me sabía 100, yo me sabía 80 o 100 Bueno, yo teléfonos. tanto como tú no, Sí, pero yo a me lo mejor sabría me sabía muchísimo, no 20 lo sé. números de Sí, memoria. sin duda, sin Y duda. ahora yo creo que me sé uno, que es el Sí, de mi familia, sí, pero sí, 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 familia sí. de origen, no el de la de ahora. Entonces Sí, digo, sí. mía, que solamente me sé un teléfono fijo Mm, de antes, pero no sí. me sé, bueno, 2 teléfonos fijos de antes, familia de origen, pero no me sé el resto, no me sé ningún móvil, no me lo sé. Yo Bueno, el mío. tampoco. Yo quizá de memoria recuerde pues 6, 5 o 6 teléfonos quizá, y a lo mejor no con exactitud, pero sí que está ocurriendo eso, es decir, porque somos muy dependientes de las máquinas que hemos creado. Muy Entonces dependiente. decimos muy Pones dependientes. Google, Entonces, Google, claro, el teléfono y nos da la respuesta, ¿no? En claro, claro. ¿Qué incidencia piensas tú que de la inteligencia tienen en el aprendizaje? Porque realmente ahora mismo nosotros podríamos estar diciendo, bueno, pues las personas más inteligentes pues aprenden más rápido o aprenden mejor, pero realmente es así. ¿Realmente las personas las que consideramos más inteligentes aprenden mejor? Podemos pensar, quizá a lo mejor me estás preguntando si hay una predisposición genética. Es posible, hay una predisposición genética, pero la inteligencia la desarrolla el entorno y el aprendizaje. Es decir, yo puedo tener unos genes maravillosos porque yo soy hijo de Einstein, ¿vale? Pero si yo luego no leo, no escribo, no me interesa nada, no tengo curiosidad por nada,
pues sería como una especie de gatito, o sea, no haré más, Lo que no haré llamamos más, aunque tenga la una genética epigenética, brillante. lo que Claro, llamamos la genética, es decir, está la genética exactamente, exactamente, biológica que nos condiciona, pero también está la epigenética, que es el entorno. exactamente. El entorno y básicamente el aprendizaje, es decir, de alguna forma, hoy tú y yo somos lo que hemos aprendido, ¿vale? Y luego lo desarrollaremos con una fiabilidad y con una rapidez diferente porque tenemos diferentes inteligencias o parecidas, pero básicamente el aprendizaje es la llave maestra para que podamos ser más inteligentes o menos inteligentes desde el punto de vista ese no de la métrica, sino de la inteligencia realmente que nos interesa, abstracta. Y esto entonces me lleva a preguntarte, ¿cuántas inteligencias hay? ¿Hay varias? Eso a mí me parece maravilloso porque de alguna forma salimos de toda esta historia de la inteligencia como unos marcos muy rígidos y muy cerrados y inteligencias, hay múltiples inteligencias y hay inteligencias múltiples. Entonces, vemos, dice, ¿hay inteligencias múltiples? Sí. Por ejemplo, un test de inteligencia, ¿vale? Que lo que decíamos antes, que lo hacía una persona con una formación matemática y una persona con una formación filosófica. Pues cada uno tiene su inteligencia. Esos son dos inteligencias. Gardner, que es el maestro o el padre de las inteligencias múltiples, ya hace unos años se llevó el Príncipe de Asturias, no hace mucho tiempo, y este hombre hablaba de al menos 8 inteligencias. ¿Y qué está diciendo con eso? Que debemos olvidarnos de que la inteligencia es algo tangencial, algo lineal, algo longitudinal, es decir, la inteligencia es algo mucho más subjetivo, más profundo, ¿vale? Inteligencia está la inteligencia en el lenguaje, la inteligencia numérica, la inteligencia visual, la artística, la cinéstica, la naturalista, la social y el ego, es decir, hay personas que cuando se conocen muy bien a sí mismas pueden utilizar sus conocimientos para desarrollar tareas que ni siquiera sospechan y mucho mejor que otras. Los padres, por ejemplo, con los hijos, dices que mi hijo es que no le entran las matemáticas, es que no sé qué, no sé cuántas, pero a lo mejor el chiquillo hace unas esculturas y unos dibujos y no sé qué, no sé cuántas, dices, es que su inteligencia es plástica, es plasticidad. Esa es su inteligencia. Bien, que tiene que sacar un 5 para aprobar el curso, pero vamos a darle las posibilidades para que siga haciendo estatuas y pinturas, porque esa criatura se ganará la vida en el mundo del arte, o en la música, o en la escritura, o en la filosofía. Es decir, la idea, la que se tiene ahora, lo que yo haría en los colegios y en las empresas, es decir, lo que más le gusta hacer. Ojo, no es lo que mejor hace, porque a lo mejor has aprendido a hacer una tarea que por fuerza la haces bien, pero no te gusta. Sin embargo, si tú hicieras esa misma tarea que te gusta, lo harías muchísimo mejor, serías más feliz y si te pones a ganar dinero, ganarías más dinero. Por eso en las empresas está muy mal distribuido y diciendo, pues tú tienes que trabajar en esto, el puesto solamente lo puede desarrollar esta persona que está aquí, pero no por lo que esa persona es o por lo que conoce, sino porque le ha tocado. Entonces, esa es la gran traba social que hay en la educación y en la edad adulta y en la edad laboral. El no saber ubicarse en lo que realmente eres capaz de hacer bien. Y lo haces bien si te gusta. Si no te gusta, lo haces como puedes. Y sufres y no eres feliz. De hecho, me resuena mucho porque justamente estos 3 días he estado acompañando a personas desempleadas ahora mismo que están en búsqueda laboral y uno de los puntos que he tocado hoy ha sido la creatividad y es decir, que cuestionarnos también si nosotros estábamos donde queríamos estar, qué vuelta le podemos dar también en este sentido de realmente quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo o quiero hacer otra cosa y cómo la quiero hacer, ¿no? Desde dónde la quiero hacer. Y eso tiene mucho que ver con esto de las inteligencias, porque al final muchas veces como que entramos en un lugar a trabajar o a realizar una función y nos damos cuenta que ese no es nuestro lugar y estamos tremendamente incómodos, sin embargo seguimos ahí. ¿Por qué? Porque más vale más que bueno por conocer, que muchas veces decimos, ¿no? El refranero. Claro. Sin embargo, las consecuencias son a la larga son muy malas porque podemos entrar en depresión, crisis de ansiedad, fatiga,
preocupaciones, crispación, tensión, o sea, todas estas cosas que no las podríamos evitar. Vamos a pasar al... Bueno, no sé si quieres añadir algo, pero sí que hay algunas preguntillas por aquí, entonces no sé si quieres añadir algo, es el momento. Sí, Me parece que tú tienes además ahí un montón de cosas en la cabeza que nos pueden interesar mucho y luego pasamos a unos minutillos a responder las preguntas, ¿vale? vale. Ahora, lo que hablábamos hace poco, es decir, ahora está existiendo y se está percibiendo una cantidad tremenda de personas con ansiedad, una ansiedad subyacente, porque estamos en una época de cambios. Hay mucha gente que se ha quedado sin empleo, que ya van trabajando en algo durante 15, 20 años y de repente la pregunta que se hacen es: ¿y yo estaré preparado para un nuevo empleo? ¿Seré suficientemente listo? No suficientemente inteligente, no voy a hablar de la inteligencia, pero ¿seré lo suficientemente listo para buscar otro empleo y ganarme la vida de otra forma? ¿Qué ocurre? Que esa ansiedad es exponencial en el tiempo. O sea, pasa una semana y pasa otra, no sabes qué hacer, no sabes dónde ir, no te llaman de ningún sitio, no tienes entrevistas. Y la ansiedad es la antesala de la depresión. Cuando entras en una depresión, ya las puertas se cierran y dices, ¿y ahora qué hago? Es que ahora ya no sé si soy listo o si soy torpe. Lo que sé es que no tengo ganas de hacer nada ni de buscar trabajo. Y ese es un peligro, ¿vale? Que recurras a los ansiolíticos, que recurras a otro tipo de evasiones, con alcohol, con otro tipo de drogas, o con lo que se te ocurra. Ese es el gran riesgo social que hay ahora y se está multiplicando por muchísimo, y tú bien lo sabes, que es ejerciendo todos los días, que hay gente que está buscando refugio para olvidarse y para obviar una necesidad o para obviar un deseo, pues están metiéndose en alcohol, en drogas, en ansiolíticos, ir a ver al médico de familia y decir, es que me siento mal, y como las unidades de salud mental están saturadas, pues el mismo médico de familia pues prescribe ansiolíticos. ¿Qué ocurre? Que hay gente que se los está comiendo. Ese es el problema, por miedo a no ser suficientemente listos, cuando realmente a lo mejor sí son suficientemente listos, pero en vez de para esto es para otra cosa. Y quizás están buscando algo que hacían y tienen que buscar algo que les gustaría hacer. Eso, muy bien. Lo has resumido muy bien. Esta mañana enseñaba un cuadro que son 4 preguntas que tienen que ver con eso. ¿Qué se te da bien hacer? Con qué te gusta hacer también, porque hay cosas que se nos da bien hacer, pero no está demasiado hacer. Y otra pregunta era, bueno, al final confluían todo en cuáles son las coincidentes, porque de todas estas respuestas que te has ido dando, bueno, son 4 o 5 preguntas seguidas, realmente habrá algunas que sí están en relación o son muy similares, pues a lo mejor es a eso a lo que te tienes que dedicar y no a lo que te acabas de dedicar. Pero para Claro, esto claro. hay que ejercitar también ese pensamiento lateral o esas inteligencias múltiples que están ahí, sin embargo, nuestra sociedad, nuestra educación, nuestro sistema educativo nos ha hecho creer que solamente hay un tipo de inteligencia. De hecho, Claro. una de las que formulaban antes, no sé si en Facebook ahora o en Instagram, es ¿memorizar es igual a inteligente? No, Responde tú y luego si quieres memorizar. responde. No, a mí no me parece que memorizar no deja de ser un acto mecánico de la memoria, ¿vale? Es almacenar una cantidad de información durante un tiempo determinado. Es decir, todos memorizamos cosas, pero nos resultan útiles los próximos 10 días, 15 días, mañana que tenemos un examen y hemos memorizado algo. Los abogados, por ejemplo, sí que tienen más costumbre de memorizar. Ellos tienen un hipocampo un poco más desarrollado para almacenar esa cantidad de información en la memoria. Pero por lo general nosotros memorizar no te vuelve más inteligente, ¿vale? Te vuelve más capaz de memorizar. Punto. Punto. No te vale para nada más. Memorizar es una cosa funcional y para el momento. En lo que hablabas antes, tú hace unos días hablabas del miedo, que es una de las emociones básicas que nos ayudan a defendernos, pero también nos bloquea. Entonces, ahora nos está bloqueando. Mucha gente está bloqueada y tú sabes más que eso, más que yo de eso. Sí, de hecho hay, lo que pasa es que nos están diciendo los medios, que también es normal, hay muchísimo índice de suicidio justamente por Sí, eso que estabas hablando antes, porque sí, las sí, personas sí, sí. están encontrando sentido a sus vidas. Y es que hemos Claro. obviado una parte de recursos que sí tenemos, pero que la sociedad no nos ha enseñado, no nos ha mostrado la forma de acceder a ellos y nosotros, por el motivo que sea,
no hemos tampoco accedido a ellos. Y entonces nos vemos sin recursos, aún teniéndolos. Aún teniéndolos. No tenemos esos recursos porque estamos abocados como a un determinado tipo de inteligencia. Y sin embargo hay muchísimas, de verdad. O sea, es que y tenemos una capacidad del ser humano, y en eso yo creo que estamos de acuerdo los dos, si no ahora me corrigen, pero tenemos una capacidad inmensa de hacer lo que nosotros queramos. Y realmente es así, pero nos lo tenemos que creer. Y esa es la parte también que la mente juega una mala pasada. A veces, Claro. como no nos lo creemos, no lo intentamos. Claro, la mente es nuestro mayor enemigo y nuestro mayor amigo. Recordarás la ponencia que hicimos sobre neuroplasticidad y estamos viendo ahí que somos capaces de hacer cualquier cosa. Es decir, si tú intentas, dices, memorizar o intentas, por ejemplo, leer o intentas, por ejemplo, aprender, dijimos en aquella ocasión que el cerebro no era un órgano inmutable, que se desarrolla, que puede producir y puede generar neuronas según la demanda que nosotros deseemos. Es decir, si nosotros necesitamos aprendernos, me acuerdo de aquel experimento de inglés de los taxistas, si necesitamos aprendernos todas las calles de Madrid porque tenemos que trabajar con un taxi, empezaremos a aprenderlas poco a poco y no importa que tengas 19 años o 77. Uno puede pensar, es que la gente con 80 años es que ya no es capaz de memorizar. No, con 80 años es que no le da la gana porque cree que ya no va a necesitar aprender más. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas esas neuronas que ocupaban una parte importante en la memoria, en el hipocampo, no es que se mueran, sino que dejan de funcionar, dejan de conectarse con el resto. Es decir, la sináptica desaparece de una gran parte del cerebro, pero no porque se mueran las neuronas, porque dejamos de usarlas. Las neuronas no se mueren, o se usan o no se usan. Es como una bombilla, o la conectas o no la conectas. Y ahora está pasando mucho eso, que la gente tiene miedo a probar nuevas experiencias. Es decir, yo quiero buscar trabajo y tengo que aprender a hacer esto. Pues lo podemos aprender, es decir, somos capaces, sabemos leer y sabemos escribir. Ahora que nos ayudan a leernos y a escuchar. Es decir, eso lo podemos usar y lo podemos usar en nuestro favor y aprender nuevas cosas. El miedo ese que nos paraliza es cuestión de romperlo. Si lo rompes, consigues averiguar cuál es tu inteligencia. Ahí no sé qué pasa, que está entrando algo. Bueno, ya está. Bien, bueno, pues llegadas la verdad es que creo, sinceramente, Juan Carlos, que tienes que volver. A ver, sobre esto hay, esto es para, a ver, esto es una cosa que puede durar horas porque hay muchísima. Yo aquí tengo mis apuntes de ahí para muchísimo tiempo, pero sí que el mensaje yo final que quisiera dar es decir, que si queremos somos capaces de aprender a la edad que tengamos. Uno no puede pensar que porque tengamos 60, 70, 80 o 19 años, es decir, que yo no, es que como yo soy tonto, yo soy torpe, es que yo no, claro que eres, tienes un cerebro como el mío. Lo que pasa es que tienes que engrasarlo, tienes que darle de comer. Si no le das de comer, tendrás un cerebro, una ameba, pero tienes mi cerebro, todos nacemos con un cerebro y todo está en el uso que le demos para que sea más versátil y sobre todo más útil, porque al final el cerebro es una herramienta que debe ser útil. De hecho, ahora que mencionas eso, el confinamiento es verdad que tiene su parte negativa, Sí. mencionado, pero también ha tenido o está teniendo una parte positiva. Y es que muchas personas están en contacto con ellos mismos más tiempo, Sí. están conociendo y están descubriendo ciertas habilidades que pensaban que a lo mejor no tenían, ¿no? Entonces, las personas mayores, que tú sabes que yo he estado haciendo mucho voluntariado para las personas mayores que estaban solas durante el confinamiento, aisladas y tal. Pues esas personas que no tienen, a lo mejor, que no saben utilizar un teléfono móvil, que no sabían mandar un WhatsApp, que no sabían hacer una videollamada ni de broma. Bueno, pues ahora han aprendido y son personas a lo mejor que tienen 80, 90 años, que no Sí. tenían ni idea de coger un teléfono móvil, que sin embargo lo han hecho. Si ellos lo han Sí, hecho, ¿cómo es posible que exactamente. nosotros con la mitad de edad no lo logremos? Es O nos den increíble. O miedo, sea, si o una nos den persona miedo. que Mi tiene, madre, lo ha hecho, sí, es ¿cómo cierto. no lo vamos a hacer? Sí, Por la necesidad. Es verdad, la necesidad exactamente. La hace necesidad. que nosotros empecemos a buscar esos recursos. En lugar de bloquearnos, que es verdad, que al principio también uno se bloquea,
Sí. Que también hay que autorizarse a decir, oye, tengo miedo de hacer esto o me siento bloqueado. Fenomenal, ya lo sé, tengo miedo y estoy bloqueado. Pues ahora, ¿qué voy a hacer? O me quedo aquí parado y, ala, y entonces ya no me comunico con nadie, o espabilo y hago. Y para Hay eso, personas, dime. claro, hay personas que son mucho más reflexivas que otras y algunas ven la necesidad en que dice, oye, aprendo esto o paso hambre. Es decir, recuerdo a los emigrantes que se iban en los años 60 a Alemania, mi familia, aparte de mi familia, se fue a trabajar a Alemania y era gente de pueblo que apenas sabía escribir en español. Y se fueron a Alemania y dijeron, o aprendemos alemán, o pasamos hambre, o para casa otra vez. Aprendieron alemán y no sabían hablar bien español. ¿Vale? Mi madre aprendió a usar el WhatsApp con 80 años. ¿Por qué? Por la necesidad de decir, ¿qué hago yo aquí en casa si no veo a mis nietos, no veo a mis hijos? Tengo que aprender a manejar esta porquería, como sea. Y ha aprendido, malamente lo hace, pero consigue hacerlo. ¿Qué quiere decir? Uno puede pensar, con 80 años ya el cerebro está muerto, las neuronas se han reventado, se ha ido. No es cierto, como hablamos en la neuroplasticidad, las neuronas, si tú las quieres alimentar, las alimentas y se encienden otra vez porque nunca se fueron, siempre estuvieron ahí. Y la cuestión es decir, yo soy capaz de hacer esto, claro que soy capaz de hacer esto, porque aquel lo puede hacer. Mi padre decía, si aquel lo hace, tú también. Es cierto, es intentarlo. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por A ti, a ti. esta conferencia tan maravillosa que seguiríamos horas. De hecho, ya nos hemos extralimitado un poquito en el tiempo, pero no pasa nada. Aquí seguimos a pie de cañón. Muchísimas gracias por estar en Marca la Diferencia con Psicología, por ilustrarnos, por aprender contigo y que sepas que tienes una invitación pendiente para más adelante. Claro que Y para sí. abordar la inteligencia o el otro tema que te había propuesto, que también tengo mucho interés en que lo trates. Con la Entonces, psicosis. Muchas gracias a todos, tanto en Facebook como en Instagram. Que sepáis que si hay alguna pregunta que no habéis querido formular o que no habéis podido logrado formular o que lo habéis hecho y yo no la he visto, por favor, quedamos a vuestra disposición en privado para que todas las preguntas, consultas, o bien se las hacéis llegar a Juan Carlos directamente o a mí y yo se las haré llegar a él y muy gustosos os contestaremos. Oye, muchísimas gracias, Concha, e insisto en felicitarte por la labor que haces y que sin duda ninguna a muchas personas le resultarán útil a unas unos temas, a otras otros temas, pero sin duda ninguna el conjunto de lo que estás haciendo es bueno y la gente que hace cosas buenas merece un elogio y un agradecimiento. Gracias a ti, Juan Carlos. Besos para todos y nos vemos el miércoles próximo. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.